Saludos, querida iglesia, saludos también a nuestros amigos y hermanos que se conectan a nuestra transmisión de otras iglesias y de otros lugares. Bueno, tuvimos algunos problemitas técnicos porque tal vez ustedes no lo saben, pero estamos en vivo en este momento aquí. De hecho, voy a pedirle al camarógrafo que nos ayude, por favor, haciendo una toma de alrededor de las bancas para que ustedes puedan ver nuestro templo, nuestras instalaciones. Y yo me siento muy contento porque hoy se ven las bancas vacías, pero eso será solo hasta hoy, porque el próximo domingo, si Dios lo permite, con la ayuda de Dios, con la gracia del Señor, volveremos a nuestros cultos presenciales. Así que yo les animo a llamar a la oficina, a registrarse y a estar aquí presentes el próximo domingo para poder alabar al Señor juntos. Así que no lo olviden, por favor, conéctense, más bien llamen y vénganse con nosotros el próximo domingo. Hoy estamos ya en la cuarta semana de nuestra serie de mensajes y estamos casi a punto de terminar esta serie. Y para hacer un repaso muy rapidito de lo que hemos estado viendo durante estas semanas, les cuento que la primera semana dijimos que una iglesia vigilante está compuesta por discípulos vigilantes, discípulos que vigilan su propia vida espiritual para poder ser una iglesia que está creciendo y que está ferviente en su fe. La segunda semana hablamos de que una iglesia vigilante es una iglesia que vive en el poder de Dios, una iglesia que vive de acuerdo al poder de Dios en sus propias vidas, no en sus propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. La tercera semana dijimos que una iglesia vigilante vive, ama y crece por el Evangelio. Y el día de hoy vamos a descubrir que una iglesia vigilante descansa en la verdad de que Cristo es nuestra esperanza de gloria. El pasaje que vamos a estudiar el día de hoy en Romanos capítulo 8, versos 31 al 39, Romanos 8, 31 al 39, es un pasaje tremendo. Es un pasaje tremendo porque contiene una serie de promesas que nos pueden ayudar prácticamente en cualquier circunstancia. No importa la circunstancia que tú estés viviendo en este momento, seguramente lo que dice Romanos 8 puede ayudarte a avanzar y a seguir caminando y a seguir adelante. No hay una sola persona que pudiera decir que este capítulo 8 de Romanos es irrelevante para su situación actual. Ya sea que estés buscando ser enviado como misionero a predicar el Evangelio a esos grupos no alcanzados, o si vas a compartir el mensaje con tus vecinos y tu familia, o si tu matrimonio está fuerte y saludable o se está desmoronando, o si las cosas van bien o van mal, o si tienes problemas económicos o familiares o laborales, o si estás enfermo o estás sano. Este pasaje puede ayudarte, puede motivarte a seguir adelante sin importar las circunstancias. Y vamos a ver qué es lo que dice este pasaje ahí en Romanos capítulo 8, versos 31 en adelante. Y dice la palabra del Señor: ¿qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios,
Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tremendo pasaje, increíble pasaje que habla precisamente de todas las promesas que el Señor tiene para nosotros. Este pasaje habla de la esperanza que tenemos en Cristo. Y todos aquellos que han puesto su fe en Cristo han recibido su justicia perfecta. Eso significa que el Evangelio garantiza que aquellos que están en Cristo serán llevados a casa, a la gloria. Sin embargo, no garantiza que el viaje a casa sea fácil. No garantiza que el viaje a casa sea cómodo. No significa que este viaje que se llama vida esté libre de sufrimiento. Pero sí significa que Dios ha estado obrando desde la eternidad y seguirá obrando hasta la eternidad, asegurando nuestra salvación en Él. El día de hoy vamos a descubrir a la luz de este pasaje 5 verdades que van a motivarnos a seguir adelante tomados de la mano de Dios en nuestro viaje hacia el regreso a casa con Cristo en la gloria. Primera verdad, para entrar en materia y avanzar muy rápidamente. Primera verdad, Dios derrotará a nuestros enemigos. Lo voy a repetir, Dios derrotará a nuestros enemigos. Dice el verso 31. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si somos honestos, tenemos que admitir que en este mundo hay mucha gente y muchas cosas en nuestra contra. Esa es la realidad, eso es indudable, innegable. La Biblia dice que tenemos 3 grandes enemigos. Uno de nuestros enemigos es este mundo, el mundo. Es decir, todo este sistema de cosas que el mundo ofrece que pretenden ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Cosas que no son malas en sí mismas, pero que en ocasiones ponemos nosotros en el lugar de autoridad que solo le corresponde a Dios. Por ejemplo, el dinero, el trabajo, la familia, las aficiones, las diversiones, etcétera, etcétera. Dice el verso 19, si pertenecieran al mundo y el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Entonces, no somos del mundo y entonces el mundo nos odia. Primer enemigo es el mundo, pero también la carne, nuestra propia carne. Otro de nuestros enemigos es la carne. Y dice el verso 18, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi carne, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Entonces, tu carne o tu naturaleza pecaminosa, que es esa capacidad para pecar que hay en ti, que es esa inclinación hacia lo malo que está en ti, está en tu contra. Y no puedes escapar de su influencia en esta vida. Y el tercer enemigo que tenemos es Satanás y todas sus fuerzas demoníacas. Y el verso 8 dice, estén alerta. Primera de Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, Satanás quiere destruirte, quiere hacerte pedazos y lo hará apartándote de Dios y apartándote de su voluntad. Entonces tenemos 3 enemigos terribles, pero ¿qué son esos enemigos cuando la palabra de Dios dice que Dios está a favor de nosotros? Porque eso es lo que dice este pasaje. Ya que Dios es nuestro protector soberano, entonces todos nuestros enemigos fracasarán. Si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá oponerse con éxito a nosotros. Si por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesús, has sido reconciliado con el Dios que es santo y todopoderoso, entonces ese Dios está a tu favor.
y nada puede estar en tu contra. Eso es muy importante de entender. Miren, hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, era la hora de dormir. Así que pusimos a los niños en la cama y unos minutos después escucho a mi hija, de 3 años en ese entonces, comenzar a llorar. Así que entré a su habitación y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y ella me dijo, papá, tengo miedo. Tengo miedo, papá. Entonces yo me incliné, la abracé y le dije, no tienes nada que temer. Papá está aquí contigo y no dejará que nada te pase. Le di un beso en la frente y ella dejó de llorar y después de unos minutos se quedó dormida. Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. Cuando Dios nuestro Padre dice, yo estoy a tu favor, no tienes nada que temer, no hay nada que pueda estar en tu contra porque yo estoy de tu lado. Entonces podemos estar seguros de que Él no solo tiene la determinación de protegernos, sino todos los recursos para hacerlo. Él es nuestro protector soberano, por tanto, todos nuestros enemigos fracasarán, Él derrotará a todos nuestros enemigos. Lo cual nos lleva a una cuestión muy importante. ¿Cómo se puede determinar si Dios está a tu favor o no? Y esa es una pregunta que nos lleva al verso 28 forzosamente. Ahí encontramos esa respuesta. Dice ahí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Entonces la pregunta de hoy no es, ¿tú sientes que Dios está a tu favor? ¿Tus circunstancias alrededor de ti indican que Dios está a tu favor? No, la pregunta correcta es, ¿tú amas a Dios? Ese es el meollo del asunto. ¿Tú amas de verdad a Dios? Y estoy hablando del Dios de la Biblia, del Dios de la palabra, del Dios descrito en todas estas páginas. No un Dios que este mundo se ha inventado o algún Dios que ha creado tu mente o el Dios que se ha revelado de alguna manera extraordinaria. No, estoy hablando del Dios vivo y verdadero de la palabra, el que se reveló a nosotros a través de su palabra. Ese Dios, ¿tú amas a ese Dios? ¿Tú amas a ese Dios? Porque el pasaje sigue diciendo, a los que conforme a su propósito son llamados, dice la palabra. Entonces la siguiente pregunta es, ¿está tu vida alineada con los propósitos de Dios? O más bien, si la analizamos, vamos a darnos cuenta que estás en rebelión con sus propósitos. Piénsalo muy bien en tu relación matrimonial, en tu relación con tus hijos, en tu vida, digamos, de ocio o de diversión. Porque la Biblia dice que si tú amas a Dios vas a obedecer sus mandamientos y tu vida va a estar alineada con los propósitos de Dios. Y entonces la Biblia dice, para alguien que está en esa condición, dice, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, Dios está a tu favor. El creador del universo, aquel que hizo todo lo que existe, está a tu favor y Él gobierna cada centímetro cuadrado del universo. Entonces Él derrotará a tus enemigos. Lo que tienes que preguntarte es, ¿de verdad estoy amando a Dios como Él es digno de ser amado? ¿De verdad estoy alineado con sus propósitos en mi vida o no? Pregúntatelo en tu relación matrimonial. ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo te habla él a ti? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Los negocios que haces están demostrando todas esas cosas que tú amas a Dios y que estás rendido a Él? Segunda cosa, Dios suplirá todas nuestras necesidades. Dice el verso 32, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, subraya esta parte final, ¿no nos dará también todo lo demás? Es decir, Dios es nuestro proveedor supremo. Todas nuestras necesidades van a ser absoluta y totalmente satisfechas.
Y Pablo comienza diciendo: Jesucristo, el Hijo de Dios, es lo más grande que Dios podía haberte dado. No hay un regalo ni más precioso, ni más valioso, ni más glorioso que la vida de su propio Hijo, y Él nos lo dio. Lo entregó para morir en nuestro lugar, de tal manera que nuestra rebelión pudiera ser erradicada en su totalidad. Lo entregó para que pudiésemos ser rescatados del juicio. Y entonces Pablo describe el Evangelio en este pasaje. Dice ahí: Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros. Y esa es la verdad central del cristianismo, del Evangelio. Para poder ser creyente, para poder ser cristiano, debes creer esto: creer que Dios dio a su propio Hijo para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y luego dice el pasaje: ¿no nos dará también todo lo demás? Y lo que Pablo quiere decir es que si Dios estuvo dispuesto a darnos lo más valioso y lo más importante, pues podemos tener la certeza de que nos dará todo lo demás, porque todo lo demás es infinitamente menos valioso que Cristo. Eso significa que Dios no solamente va a suplir nuestras necesidades más importantes, sino que va a traer a nuestras vidas lo que es bueno para nosotros. Y tal vez algunos se estará preguntando: bueno, si Dios va a hacer eso, entonces ¿por qué perdí a ese ser querido? ¿Por qué se está destruyendo mi matrimonio? ¿Por qué mis hijos son rebeldes? ¿Por qué me diagnosticaron esta enfermedad terminal? ¿Por qué acabo de perder mi trabajo? Si todo lo que Dios hace y permite en nuestras vidas son cosas buenas, ¿por qué están sucediendo estas cosas difíciles? Bueno, me encantaría darte otra respuesta, pero puedo decirte que porque Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él aprovecha cada experiencia, por triste, dolorosa y difícil que sea, para forjar su carácter, el carácter de Cristo en ti y en mí. Y Dios sabe que algunas lecciones no las podríamos aprender sino solo a través del sufrimiento. Y entonces eso hace que nuestra necesidad de perseverar en medio del sufrimiento crezca. Dios suple por completo todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, y un día veremos que nada que pudiera haber aumentado nuestra transformación interior nos ha sido negado. Y también veremos que nada que pudiera haber reducido nuestra transformación interior se nos ha sido quitado. Entonces, en Dios tenemos suplidas absolutamente todas nuestras necesidades. Eso es lo que promete este pasaje. Tercera cosa, número 3, nunca seremos declarados culpables. Grábatelo muy bien en tu mente y en tu corazón. Nunca seremos declarados culpables. Verso 33. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Es como si Pablo estuviera convocando a la Corte Suprema del universo, y Dios es el juez infinitamente santo, infinitamente digno, infinitamente justo. Y entonces Pablo lanza una pregunta: ¿hay alguien en la sala que pudiera acusar a los elegidos de Dios de manera que sean condenados eternamente? ¿Hay alguien en esta sala? Posiblemente es una pregunta en la que hemos pensado muy poco, pero es una pregunta muy importante. Déjame ponértelo de otra manera. ¿Hay algo que hayamos hecho en nuestro pasado o que pudiéramos hacer en el futuro que pudiera hacer que seamos declarados culpables por toda la eternidad? Querida iglesia, entendemos con claridad que un pecado es una ofensa grave contra Dios, una ofensa que merece la declaratoria de culpabilidad eterna. Nuestro Señor dijo que el mayor mandamiento de todos es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces Él puso el listón muy alto, tan alto que ninguno de nosotros puede alcanzar ese tipo de perfección. Y entonces Pablo dice en el verso 33,
¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Y eso es lo más importante, lo que tienes que subrayar de este pasaje. De no haber sido porque Dios nos puso en relación correcta con Él, nos justificó, entonces pudiera ser que alguien nos condenara, pero el pasaje sigue diciendo en el verso 34, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que la respuesta es nadie, nadie. Debido a la decisión que Dios tomó de declararnos justificados, es decir, de aplicar la justicia de Jesucristo a nuestra vida, que para nada era justa, pero que por la gracia Él decidió hacerlo y por el precio pagado por Jesucristo. Entonces, si nosotros hemos creído en Cristo, entonces tenemos la justicia de Dios. Él nos ha justificado, Él ha quitado nuestra rebelión, nuestra rebeldía contra Dios y nos ha dado su justicia. Así que en ese día en que cada uno de nosotros va a estar delante de este juez justo, santo, no habrá absolutamente nada que nos haga ser declarados culpables, sino justos en Cristo. Y eso nos lleva al siguiente punto, al punto 4. Nunca seremos condenados. Si no seremos declarados culpables, pues no hay razón para ser condenados, ¿verdad? Dice el verso 34, ¿quién nos condenará? Nadie. El mismo apóstol lo responde, nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y el apóstol hace la pregunta, ¿quién nos va a condenar? Nadie, nadie. Jesucristo nos ha salvado por completo. No solo nos dio su justicia, sino que además nos dio su declaratoria de libertad. Cristo resucitó de los muertos y entonces ascendió al cielo e intercede por su pueblo como nuestro supremo abogado. Entonces nuestros enemigos no pueden condenarnos y la realidad es que debido a lo que hizo Cristo, entonces nosotros no somos condenados porque el precio ya fue pagado, la condena ya fue pagada, pena de muerte. Eso es lo que merecíamos tú y yo y eso es lo que tuvo Cristo en nuestro lugar. Entonces, ¿qué dice el pasaje? Romanos 8, 1 y 2. 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y eso son buenas noticias para algunos, pero no tan buenas para otros. ¿Por qué razón lo digo? Precisamente porque si tú no has rendido tu vida a Jesucristo, si no le has dado tu corazón, si no has creído que Él murió en tu lugar por los pecados que Él no cometió, pero tú sí, y que Él resucitó, si tú no has creído todo eso, entonces un día vas a estar frente al juez soberano del universo y vas a tener que rendir cuentas. Y si llegado ese momento tú no has tomado esta decisión, vas a estar en problemas, porque la paga del pecado es muerte. Por eso hoy es el día en el que aprovechemos que la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué significa todo esto? La quinta verdad, justamente la quinta verdad, que en Cristo nuestra esperanza de gloria es segura. En Cristo nuestra esperanza de gloria es segura. Vean lo que dice a partir del verso 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero.
Verso 37. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, subraya esto, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que debido al amor interminable, inagotable de Dios en Cristo por nosotros, nuestra esperanza de gloria es segura. ¿Qué significa eso? Que un día efectivamente vamos a estar morando con Dios en la eternidad, libres de problemas, libres de situaciones y dedicados y enfocados solamente a adorar al Señor. Es una esperanza que posiblemente todavía no se ve y que posiblemente las circunstancias difíciles la opacan. Aún no se ha realizado del todo para el pueblo de Dios, pero es un hecho que nuestra esperanza es segura porque la palabra lo promete. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, Pablo trae una lista de posibles realidades que tal vez podrían separarnos del amor de Dios. Observen lo que dice ahí el pasaje, ¿no? Problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o amenaza de muerte. Todas estas son presiones que enfrentamos en un mundo caído, en un mundo impío como este en el que vivimos. Pero ¿pueden estas cosas separarnos del amor de Dios? O bueno, miren, dicho de otra manera, si estas cosas son una realidad en nuestra vida, eso es prueba o es evidencia de que estamos separados del amor de Dios, porque hay muchas personas que dicen eso, ¿no? Si tú sufres, si te va mal, si tienes carencias económicas, si tienes problemas de salud, es que hay algo mal en tu vida, es que tal vez Dios ya dejó de amarte. ¿Recuerdan a los amigos de Job? Los amigos de Job le insistieron tanto en que confesara su pecado, que se arrepintiera y que dejara de jactarse de ser un hombre justo, y no era nada de eso, ¿verdad? Muchos predicadores están diciendo que ser cristiano significa tener una vida libre de problemas. Muchos predicadores están diciendo que vivir la vida cristiana se trata de gozar de una vida en la que no te va a faltar nada, no vas a sufrir ni vas a enfrentar ningún tipo de problema. Nada más lejos de la realidad y de la verdad de la palabra. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 23 pone como que el manotazo en la mesa para quienes piensan de esta manera. Fíjense bien, verso 23. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Y aquí viene la lista de Pablo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos, de ladrones, peligros de parte de los de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si pensáramos de esa manera, como muchos creen, pues el pobre de Pablo estaba muy lejos de Dios, Dios lo había abandonado, porque miren, para sufrir todo eso. Y Pablo no está sacando una lista hipotética. Pablo está hablando de su propia experiencia y sabe muy bien que la lista del versículo 35 y muchas otras cosas no tienen el poder para separar al pueblo de Dios del amor de Cristo Jesús.
Y en el verso 36, justo después de la lista del 35, el apóstol Pablo cita el Salmo 44, 22, donde dice: por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas de matadero, en el matadero. Son palabras serias. La cruda realidad es que las dificultades que vemos en el 35 son cosas que nos pasan todos los días. Yo me atrevería a decir que el verso 35 es en realidad la norma para los cristianos del Nuevo Testamento. ¿Quién dijo que ser cristiano significa que vas a tener un viaje hacia tu gloria futura sin sufrimiento, sin tribulaciones, sin dificultades? ¿Quién te mintió de esa manera? Quien te haya dicho eso, ve y reclámale, porque es mentira, porque no es cierto. La realidad es que Dios nunca nos prometió una vida sin sufrimiento y sin dolor, pero lo que sí nos promete es la victoria en medio de esas realidades. Y por eso es que tenemos que seguir adelante. Hay muchos que piensan, bueno, yo tenía menos problemas antes cuando no era creyente y ahora mira nada más cuántos problemas tengo. Y entonces quieren tirar la toalla. Cuando lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es: anímate, porque la promesa es que tú vas a salir victorioso, y al final de los tiempos, al final del día, al final de las eras, tú vas a estar en la gloria con el Señor, y esa promesa es segura, es firme. Yo estoy convencido que la razón por la que todavía hay tantos pueblos no alcanzados en el mundo es porque muchos de nosotros estamos más interesados en proteger nuestras vidas de lo que habla el verso 35, que de obedecer el llamado de Dios de hacer discípulos a todas las naciones. Queremos una vida cómoda, sin dificultades. Y eso de compartir el Evangelio me compromete demasiado y me incomoda. Y mientras nosotros pensamos así, 2,000 millones de personas viven sin Dios y sin esperanza. Y no solamente estamos hablando de personas que están perdidas y no conocen al Señor, estamos hablando de personas que además no tienen absolutamente a nadie que les hable de las buenas nuevas. No han escuchado ni una sola vez en su vida el mensaje de salvación ni el nombre de Jesucristo. Son personas que no tienen oportunidad de escuchar y responder al mensaje del Evangelio como lo hicimos un día tú y yo. Las estadísticas dicen que hay 1,900 millones de musulmanes en este mundo. Y solo el 0.5 de los misioneros cristianos alrededor del mundo están enfocados en los musulmanes. ¿Qué te parecen estos números? Terribles, ¿no? Y el verso 37 dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. ¿Qué estamos diciendo? Que si no hay nada que nos separe del amor de Dios, entonces podemos libremente vivir nuestras vidas para su gloria, sin importar el costo, porque al final del tiempo, al final tú serás llevado a esa gloria que nos espera con Él. Podemos libre y alegremente renunciar a todo lo que este mundo nos ofrece para desviarnos de Dios y de su voluntad, y entonces vivir para la gloria de Dios de tal manera que todo el mundo sepa quién es Jesucristo, empezando por tu familia, tus vecinos, tus amigos, y de ahí al resto del mundo, porque el llamado es claro: Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿Qué vamos a hacer? La gente está muriendo sin Cristo y se está yendo al infierno. Y nosotros estamos más preocupados por tener una vida cómoda y tranquila. Es terrible. El capítulo 8 de Marcos, en el verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará.
Querida Iglesia Estrella de Belén, es tiempo de hacerlo, de perder nuestra vida por causa del Evangelio. Es tiempo de enfocarnos en extender su gloria, con la certeza de que un día nosotros gozaremos de esa gloria futura que nos espera. Cualquier placer temporal o cualquier sufrimiento o problema que pudiésemos experimentar en este mundo se queda corto con creces por la gloria que nos espera en aquel día cuando el Señor nos llame a su presencia. Así que lo que Dios ha hecho por nosotros debe dejarnos una confianza inquebrantable en nuestra esperanza futura de gloria. En términos prácticos, haz tu temor a un lado, haz tu inseguridad a un lado, haz tu sufrimiento a un lado y dile a quien tengas cerca que Cristo es la solución. ¿Cómo vamos a responder a esto? Quiero llamar su atención a 3 cosas muy importantes. Número 1, ¿cómo vamos a responder a esto? Confía en lo que Dios ha hecho. No sé si tú notaste, pero en este pasaje no hay ningún mandato. Este pasaje no se trata de lo que debes de hacer por Dios, sino de lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. Segunda cosa, pon tu fe en Cristo. Dios desea tu salvación. Y si tú no has creído que Jesús murió en la cruz por tus pecados en tu lugar y resucitó para darte salvación y vida eterna, hoy es el día de hacerlo, porque no sabes si mañana tendrás la oportunidad o no. Para ti que nos estás viendo y nunca has tomado esta decisión, hoy es el día de salvación para ti. Dios anhela tu salvación y lo único que tienes que hacer es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para morir en tu lugar por tus pecados, por los que tú cometiste, y entonces, como dice el pasaje, tomar tu cruz y seguirlo. Todos aquellos que no están en Cristo, yo les suplico, por la gracia de Dios, reconoce tus pecados, apártate de ellos y confía en Cristo para salvación hoy. Porque de no hacerlo, no tienes ninguna esperanza de gloria futura. Eso solo es para aquellos que tienen una relación correcta con Dios. Y si tú no la tienes, tu destino eterno es el infierno. Y Dios no quiere eso para ti. Y en tercer lugar, vive radicalmente para Jesús. Es decir, para aquellos de nosotros que estamos en Cristo, para que aquellos que son parte de esta familia de la fe de IBEB, sabiendo que tenemos un protector soberano, sabiendo que tenemos un proveedor supremo, sabiendo que Dios ha hecho una decisión final a nuestro favor, sabiendo que nunca seremos condenados y que nuestra esperanza de gloria es segura. Vivamos radicalmente para Cristo, mis hermanos. Dejémonos de tonterías, dejémonos de andar jugando a ser los cristianitos y enfoquémonos en la palabra del Señor. Dejemos de andar participando de rumores y de chismes y de cosas que no edifican a nadie. Y busquemos al Señor de todo corazón y seamos los discípulos que debemos de ser, porque este mundo se muere sin Cristo. Es tiempo de hacer el miedo a un lado. Es tiempo de dar un paso adelante con fe. Seguramente no todos estamos llamados a ir como misioneros al otro lado del mundo, pero todos estamos llamados a ser discípulos. Y eso es mucho más importante que vigilar nuestra comodidad. Es tiempo de ser los discípulos que Él nos llamó a ser, y podemos serlo si tenemos en la mente que la esperanza de gloria está segura en Cristo. Aún en los tiempos difíciles,
Aun cuando hay tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, aun en esos momentos, al final de nuestros días, los sufrimientos, el dolor, la angustia, los problemas habrán valido la pena. Así que no vivamos nuestra vida pensando en cómo será dentro de 10 años. Vivamos nuestra vida a la luz de la eternidad, de la esperanza de gloria que tenemos segura en Cristo. Así que yo te invito, decídete hoy a vivir tu vida con plena confianza en que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos desafía. Es cierto, nos sacude, nos golpea con dureza porque nosotros hemos estado viviendo un estilo de vida cómodo y tranquilo, sin pensar en que hay millones de personas que están muriendo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza y cuyo destino eterno está siendo el infierno, y muchos de esos incluso son nuestros familiares y nuestros amigos. Pero nosotros tristemente hemos estado más preocupados por nuestra comodidad. Perdónanos por todas las veces que eso ha sido una realidad en nuestras vidas. Y ayúdanos. Perdónanos por todas las veces que hemos jugado a ser cristianos, no comprometiéndonos verdaderamente contigo, con el estudio de tu palabra. Perdónanos por todas las veces que hemos participado de cosas que no solo no te honran, sino que lastiman a otros. Y ayúdanos, Señor, a vivir nuestra vida a la luz de esa esperanza de gloria que tenemos en Cristo, para que ningún temor, ninguna angustia, ningún sufrimiento, ningún dolor nos detenga de hacer lo que nos has llamado a hacer como iglesia. Perdónanos por todas las veces que hemos puesto en primer lugar cualquier otra cosa que no eres tú, nuestra familia, nuestro trabajo, el dinero, cualquier cosa. Perdónanos, Señor, y danos una nueva oportunidad de ser como tú y de hacer las cosas como tú nos has mandado. Te agradecemos todo y te alabamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.